Bien, continuamos con los métodos de polarización. Hoy veremos el de resistencia de base. Veamos. Una fuente de voltaje VCC, que puede ser la misma que VDD o una diferente, alimenta la base del transistor Q1 a través de la resistencia RB, que define la corriente de base y por lo tanto establece una corriente de colector y un voltaje VC. Esta es la forma más sencilla que existe de polarizar un transistor y sufre de los mismos problemas que el método de corriente constante, que es el que vimos en el capítulo anterior. Vamos a ponerlo a prueba. Como ya sabemos que este método sufre de los mismos problemas que el método anterior, no tendría ningún sentido realizarle las mismas pruebas. En su lugar, veamos una de las ventajas que tiene este método, que es lo fácil de calcularlo, y es que solo tenemos que calcular la corriente de base. Veamos. De entrada ya tenemos ciertos parámetros establecidos. VCC y VDD serán la misma fuente, 12 volts. Como transistor utilizaré el tip 41 y como resistencia de colector, ergo de carga, utilizaré una resistencia de 820 ohms. Vamos a armar el amplificador clase A de un solo transistor. Para esto ya tenemos ciertos componentes y sus valores definidos arriba, por lo que solo falta calcular RB. La idea es la siguiente. El voltaje VCC siempre se dividirá entre RC y Q1, creando un voltaje en la resistencia de colector y un voltaje colector emisor. Si Q1 se encuentra totalmente abierto, es decir, al corte, entonces la gran mayoría de VCC caerá en Q1 y apenas algo en RC. Si Q1 se cierra, es decir, saturación, entonces ahora todo el voltaje caerá en RC y nada en Q1. Si el transistor se cierra o se abre, viene controlado por nuestra señal, y ya que nuestra señal será una onda sinusoidal, entonces el transistor reproducirá esta onda, pero amplificada. La cuestión es que gracias a la polarización de base, desde un inicio existirá una corriente de colector, que provocará una caída de voltaje VRC y una caída de voltaje VCE. Por lo tanto estableciendo un voltaje de colector. Es sobre este voltaje VC que nuestra onda va a oscilar. Ahora, es muy importante saber elegir este voltaje de colector, ya que si lo elegimos muy arriba, entonces los picos positivos de nuestra onda van a recortar. Por el contrario, si lo elegimos muy abajo, entonces los picos negativos se verán recortados. Es por eso que en nuestro caso lo lógico sería elegir un voltaje de colector en el medio, es decir, de 6 volts. Una vez con esto aclarado, podemos empezar la parte de los cálculos. Bien, partamos de la idea de que el voltaje de colector será igual a 6 volts. Si nosotros imaginamos a RC y a Q1 como un divisor de voltaje, para que aquí existan 6 volts, y tomando en cuenta que VCC es igual a 12 volts, entonces la caída de voltaje RC tendría que ser de 6 volts, y la caída de voltaje colector emisor también tendría que ser de 6 volts. Por lo tanto, entonces podemos igualar el voltaje RC al voltaje CE. Por lo tanto, suponemos que RC será igual a la resistencia que suponga Q1. Es decir, que tanto RC como la resistencia de Q1 serán iguales. Por lo tanto, la resistencia total que presente este circuito será la suma de RC más RQ1, y como habíamos establecido que la resistencia de colector era 820 ohms, reemplazando la resistencia Q1 también será de 820 ohms. Por lo tanto, la resistencia total será de 1640 ohms. Una vez calculada la resistencia total, podemos pasar a calcular la corriente que circulará por aquí, que coincidentemente será la misma que la resistencia de colector. Por lo tanto, definimos la corriente de colector como el voltaje VCC dividido la resistencia total, sustituyendo entonces 12 volts sobre 1640 ohms. De esta forma tenemos que la corriente de colector será de 7.3 mA. Y si calculamos la resistencia de colector, entonces podemos calcular la resistencia de base mediante esta fórmula. Tenemos que encontrar la corriente de colector, que ya la tenemos, y el valor de beta. Ahora, para el transistor tip 41, yo vi en su hoja de datos que ofrecía una beta de algo así de 100 para una corriente de aproximadamente 10 mA.
Sin embargo, pues por experiencia propia, yo calculé la beta con un valor de 125. Por lo tanto, tenemos 7.3 mA entre 125, dándonos así una corriente de base de 58 microamperes. Una vez que ya tenemos la corriente de base, procedemos a calcular entonces la resistencia de base que necesitaremos para hacer circular esa corriente. Por ley de Ohm sabremos que es el voltaje en la resistencia de base sobre la corriente de base, que ya tenemos. Sin embargo, no conocemos el voltaje en la resistencia de base. Este se deduce fácil. Por análisis de ramas, sabemos que el voltaje VCC menos la caída de voltaje en la resistencia de base menos la caída de voltaje base emisor será igual a 0. Ahora, como la caída de voltaje base emisor es 0.7 volts, ya que en el emisor tenemos directamente tierra, entonces podemos pasar voltaje de resistencia de base al otro lado, quedándonos que el voltaje VCC menos la caída de voltaje VE será igual al voltaje en nuestra resistencia de base. Sustituyendo los 12 volts de nuestra fuente menos el voltaje base emisor, que son usualmente 0.7 volts, nos da que el voltaje en la resistencia de base será de 11.3 volts. Por lo tanto, podemos pasar a sustituir. Entonces, 11.3 volts dividido los 58 microamperes que deseamos de corriente de base nos da que necesitaremos una resistencia de 194 kiloohms, que la verdad para fines prácticos pasamos a redondear a 200 kiloohms. De esta forma hemos calculado todos los elementos que necesitaremos para el circuito y que de hecho ya tenemos aquí en la mesa. Muy bien, aquí tenemos nuestro transistor TIP 41C. Aquí tenemos la resistencia de 200 kiloohms. Ignoren esta resistencia ya que solo funciona como una resistencia limitadora para nuestra fuente de señal. Eso lo veremos después. Y finalmente aquí tenemos la resistencia RC o la resistencia de carga, que es de 820 ohms. Ya lo tengo alimentado, así que únicamente lo que haré será comprobar con mi multímetro cuál es el voltaje presente aquí, es decir, en la resistencia RC, y aquí, es decir, colector emisor. Veamos. Muy bien, aquí ya tengo mi multímetro. Voy a pasar a comprobar los voltajes principales. De entrada, comprobemos que en efecto tengamos 12 volts de alimentación. Ahí está, 12.3, aceptable. De ahí vamos a medir el voltaje colector emisor. Entonces colocamos una punta en tierra y otra en el colector. Y vemos un voltaje de 6 volts. Ese es el voltaje de colector que calculamos recientemente. Por último, veamos el voltaje que cae en la resistencia de base. Y vemos que es de 11.7, un poquito más de lo que habíamos calculado. Muy bien. Con todos los voltajes en DC listos, vamos a ver cómo se comporta nuestro circuito en AC, es decir, cuando introducimos una señal. Muy bien, vamos a corroborar que todo esté listo. En nuestro generador de señales tenemos lista una onda sinusoidal con una frecuencia de 1 kHz, una amplitud de 42 mV pico a pico, un offset de 0 y una fase de 0. Por su lado, en nuestro osciloscopio podemos ver la señal DC sobre la que va a ir montada nuestra onda. Y podemos corroborar por segunda vez que tiene un voltaje de 6.2 volts, es decir, la mitad de nuestro voltaje de alimentación. Entonces, con todo listo, vamos a inyectar nuestra señal. Encendemos el generador de funciones y en el osciloscopio podemos apreciar nuestra forma de onda. Muy bien, procedamos a analizar un poco nuestra onda. La razón por la que tengo colocada mi mano aquí es porque si la quito, se pierde el contraste. Entonces, hagamos esto rápido. El osciloscopio nos dice que nuestra onda tiene picos máximos de casi 9 volts. Para redondear, simplemente digamos que son 9 volts. Y tiene picos mínimos de 3 volts. Por lo tanto, podemos deducir que tiene una amplitud de onda de 6 volts. Aunque esto lo podemos ver con los cursores de voltaje. Si nosotros colocamos el cursor positivo aquí y el negativo aquí, entonces podemos ver que nos arroja que B1 tiene casi 6.2 volts de recorrido. Es decir, nuestra onda tiene una amplitud de 6 volts pico a pico, lo cual es una amplificación bastante grande, ya que como habíamos visto, la señal que estamos introduciendo es de apenas 42 milivolts pico a pico.
Les dejo de tarea que ustedes hagan qué ganancia de voltaje tenemos. Como les había dicho, tenemos que esta onda está montada sobre cierto nivel de C. Esto se ve reflejado aquí en Voltage Average, que nos dice más o menos el voltaje promedio, ¿sí? No el RMS, promedio. Entonces, pues nuestro amplificador sí sirve, ya que está amplificando la onda que le dimos. Ahora, técnicamente hasta aquí acabó el video, sin embargo, quiero mostrarles algo que será relevante para próximos videos, ¿sí? Solo déjenme acomodar esto un poco. Muy bien, voy a mostrarles algo. Técnicamente, nuestra onda no está saturando ni en la parte positiva ni en la parte negativa. Es decir, todavía tiene espacio para recorrer hacia arriba, hacia los 12 volts, o hacia abajo, hacia los 0 volts. De hecho, este se puede apreciar aquí, ya que entre el mínimo y 0 volts hay, y teniendo una escala de aproximadamente 2.5 volts por división, tenemos aproximadamente 2.5, sí, los 3 volts mínimos. Es decir, todavía la onda podría bajar hasta 0. De ahí para arriba, pues técnicamente como nuestro voltaje es de 12 volts, si este es 0, 2.5, 5, 7.5, 10 y 12, técnicamente la onda todavía podría subir hasta aquí aproximadamente. Sin embargo, ¿por qué no sube? Bueno, permítanme aumentar el tamaño de mi señal de entrada y veamos lo que sucede. Aumento, 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 sigo aumentando y si tienen el ojo avispado podrían ver que aquí ya hay una especie de distorsión, ya que hacia abajo todavía tenemos una, pues, un pico más o menos puntiagudo. Sin embargo, arriba se está volviendo plano. Pero veamos más esto. Aumento, 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 aumento. Y aquí ya es obvio que no es igual la parte de arriba que la parte de abajo. Sin embargo, ni siquiera ha llegado a los 0 volts ni ha llegado a los 12 volts. Todavía tenemos margen. La pico positivo llegó a 10 volts. El negativo sí ya está llegando casi hasta 1 volt. Entonces, aumentamos, aumentamos, aumentamos. Y por fin ya tenemos distorsión. Sin embargo, es en la parte de abajo. Tenemos recorte. Aumentamos, aumentamos. Y ahí ya está llegando al recorte en el pico superior. Ahora, esto es llegando a los recortes. Sin embargo, antes de llegar a los recortes, es obvio que ya teníamos mucha distorsión. Es decir, vean, no es igual la parte negativa que la parte positiva. No es igual el pico de abajo que el pico de arriba de la onda. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué estamos teniendo distorsión? De hecho, si me permiten activar el FFT, podemos ver que no tenemos un solo pico como esperaríamos. Tenemos dos picos, es decir, esto nos está mostrando que tenemos ruido. Tenemos ruido armónico, tenemos un armónico que no debería de estar ahí, porque se supone que estamos inyectando una señal pura. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe esta distorsión? Muy bien, eso se queda de tarea y nos vemos en un próximo video.